Decíamos entonces, ¿verdad?, que la partición es una acción totalmente fuera del proceso sucesorio, pero que deviene como producto de el proceso sucesorio que tuvo lugar, por el cual desde que se inició el diligenciamiento, sea esto ante juez o ante notario, pues vamos a obtener el resultado de el documento denominado autodeclaratorio de herederos, que va a ser aquel que se va a emitir declarando precisamente quiénes son los herederos. Vean, no dice sentencia, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un proceso diligenciado notarialmente, pues no es una sentencia. Aparte es cuando se diligencia ante un juez. Pero sabemos que la mayoría de casos, ¿verdad? A las personas les conviene o prefieren, mejor dicho, utilizar la vía notarial porque es más expedita. Una vez se tenga esa resolución final, sabíamos que antes, ¿verdad? Se iba el expediente completo, se iba al Ministerio de Finanzas para el cálculo del pago del impuesto, porque este tipo de proceso no era como el pago de otros impuestos que se hace ante la SAT, ¿verdad? Tenía que hacerse un proceso que podía durar algún tiempo, ¿verdad? En el que también intervenía la intervenía, todavía estoy dormida, disculpen, intervenía la Contraloría General de Cuentas con la aprobación de dicha liquidación fiscal que realizaban sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, que era el impuesto aplicable y que sabemos que ahora ya eso está sin efecto, ¿verdad? Entonces, desde que nosotros emitimos el auto declaratorio, ahora ya solo se certifica el contenido del mismo para que en los registros correspondientes, ¿verdad?, según el tipo de bienes que tenía la persona, pues accedan a lo que corresponda. Si es el registro de la propiedad, que allá se anote, ¿verdad?, que la finca tal, anotada en el libro y folio tal, que era del testador, del causante, don fulanito de tal, ahora va a pasar a titularidad, a propiedad de sus herederos A, B, C y D. Igual, si fuéramos a un banco, ¿verdad? Si fuéramos al registro de vehículos, igual sucedería. En ese sentido, dijimos en una oportunidad, ¿verdad?, que lo que se transmite es la propiedad total. Cuando se hace el autodeclaratorio, salvo que lo hubiera dicho el testador, ¿verdad?, no podría ahí hacerse la partición, porque como les digo, es un acto posterior en el que las partes se ponen de acuerdo tomando en cuenta si hay menores, si hay incapaces, si hay ausentes y según lo que corresponda, hacen la partición. Y veamos qué dice entonces, cuáles son los efectos establecidos en la ley para la partición que tiene lugar de bienes hereditarios. 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Vean, ya veíamos cómo se tiene que hacer la partición la semana pasada, ¿verdad? Si hay menores que se tiene que considerar o quiénes tienen que intervenir, si no hay menores, cómo la pueden hacer, etcétera. Pero una vez hecha la partición, ¿qué hace para con los herederos? Recordando que si es más de uno son coherederos, porque entran en copropiedad, ¿verdad? Entonces, en esa forma de coheredero se les transfiere la propiedad. Van a hacer esa anotación en el registro, ¿verdad?, que ahora ya no era don fulanito de tal el dueño porque falleció. Los hijos hicieron, o los herederos correspondientes hicieron proceso sucesorio y en consecuencia a ellos les corresponde ahora la propiedad. ¿Y qué va a suceder ahí? Un cambio de nombre del titular. Y la adquieren, fíjese, de manera exclusiva, sin limitantes. Recordarán ustedes que una de las características de la propiedad es que se tiene de manera
exclusiva, sin limitantes. Puede uno o pueden en otros casos arrastrarse las limitantes, ¿verdad? Una servidumbre, una hipoteca, pero al transferirse la propiedad, aquí lo que se transfiere es el derecho de ser el titular del bien. Ya sabemos que en materia de derecho sucesorio no solo se transmiten los derechos, sino también las obligaciones. Y en esa transmisión de la propiedad de manera exclusiva va incluida las obligaciones. De hecho, veíamos, ¿verdad?, que la masa hereditaria va a permitir cubrir todas las responsabilidades. Pero es a partir de este momento que ya podrían ellos disponer, ¿verdad? Entonces, la partición legalmente hecha, allá en aquel registro de la propiedad donde quedó la anotación del auto declaratorio de herederos, con la escritura de partición que se va a hacer, va a quedar anotado, ¿verdad?, que aquella finca de 1,000 metros cuadrados ahora va a quedar dividida en 2 herederos, por ejemplo, ¿verdad?, creándose una nueva finca con 500 metros cuadrados y subsistiendo la finca matriz, ¿verdad?, que ahora queda con 500 metros cuadrados. Entonces, a cada uno se reparte la copropiedad y entran a ser propiedad exclusiva de cada uno, ¿verdad? Y al ser finca individual, en el caso de los bienes inmuebles, pues ya cada uno no tendría que estar preguntándole al otro, incluso si quiere vender o qué, ¿verdad? Ya cada uno es titular del bien. Y vean qué interesante, porque la ley nos establece que pasarán ellos a ser los coherederos, ahora pasarán a ser titulares individuales, ¿verdad?, del bien. Eso es lo que querría aquí decir, ¿verdad? Y los bienes que le hayan sido adjudicados. Entonces aquí vean qué interesante, que el bien no fue comprado, no fue donado, el bien les fue adjudicado, derivado de un proceso sucesorio, ¿ya? Entonces, este artículo es muy importante porque nos aclara, ¿verdad?, que una vez hecha la partición, a los coherederos, ahora herederos, bueno, coherederos, se les había transferido la propiedad, pero ahora ya la han repartido, digamos así, de bienes que les fueron adjudicados, aclarando que ellos no los compraron, que a ellos no se los donaron en vida, ¿verdad?, que no lo adquirieron por otra vía, sino por la adjudicación que se hizo de cambiar el titular mediante proceso sucesorio. Entonces, siempre que nosotros nos refiramos a bienes que se han adquirido derivado de un proceso sucesorio, tenemos que hablar del término adjudicación. Ya, si en el futuro tuviéramos que hacer alguna mención o algo, mencionamos, ¿verdad?, que el bien que le fue adjudicado por sucesión hereditaria, tal y tal. Obligación recíproca del saneamiento. ¿Recuerdan ustedes que en contenido extra hablábamos de la figura del saneamiento en el derecho de obligaciones, libro quinto? ¿Por qué? Porque todo titular de un bien, fíjense, cuando dispone de él en vida, pues tiene que colocar una cláusula que algunos les digo que se la denominan del saneamiento para que a uno automáticamente se le quede grabada en la mente. Para otros autores no hay que denominarla así, ¿verdad? Si estuviéramos en un examen privado, pues no se recomendaría decir la cláusula del saneamiento, pero en el artículo 30 del Código de Notariado se establece que en toda escritura pública donde se disponga de un bien, ¿verdad?, se tendrá que declarar sobre si sobre dicho bien existen gravámenes
limitaciones o anotaciones que puedan afectar los derechos del que está adquiriéndolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esa cláusula? Es una advertencia que se le hace al que está disponiendo del bien, que quiere que en caso de que en el futuro llegue a resultar algún inconveniente con dicho bien, va a aplicar la figura del saneamiento. Quiere decir que él, el vendedor, el que está disponiendo, el que está donando, es el responsable de corregir esa situación. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que está vendiendo un bien, por ejemplo, que esté hipotecado y que no lo manifieste, porque un bien hipotecado se puede vender. Ojo, si la hipoteca es de un banco, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que pedir autorizaciones, si se califica, etcétera. Pero si un bien está hipotecado y se ha vendido y en la escritura no se ha aclarado o advertido esa cláusula del artículo 30 del Código Notariado, de todos modos nos aplica el Código Procesal, el Código Civil, donde ustedes veíamos, ¿verdad?, que hay saneamiento por vicios ocultos y saneamiento por evicción. Y ahí dice cómo resolverlo. Nos vamos a ir a un juez, ¿verdad? Y vamos a decirle, señor juez, mire, me vendieron este bien, pero resulta que está hipotecado. Entonces el juez hará las diligencias que le pidamos a efecto de solventar esta situación. Ahora, difícil, ¿verdad?, para que el que compró en esa condición. ¿Por qué? Porque si un bien está hipotecado, está a favor ese derecho de alguien más. Aunque la propiedad sea de otra persona, ese bien tenía esa anotación, ¿verdad? Que en caso de incumplimiento, como es un derecho real de garantía, se tiene que hacer valer. Entonces, con eso tiene que ver la figura del saneamiento. 1109. Los coherederos, como aquí el testador no pudo aclarar, ¿verdad?, qué sucede si a ese bien le pasa algo, si a alguien se le ocurrió hipotecarlo, venderlo, regalarlo, dañarlo incluso, ¿verdad? La ley entró a desarrollar este contenido a efecto de aclarar qué sucede en este caso. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Si llega a resultar algún inconveniente con dicho bien por evicción, entre ellos se van a tener que indemnizar. ¿Cuándo cesa la obligación del saneamiento? Esta solo cesará en los casos siguientes. Cuando al hacerse la partición entre herederos mayores, se pactó expresamente. Quiere decir que entre ellos, todos siendo mayores de edad, por supuesto, si no, no aplica, lo pactaron en la escritura y se liberaron, ¿verdad?, de cualquier responsabilidad. O cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición y fuese ocasionada por culpa del que la sufra. Entonces, ¿por qué él va a indemnizar si él fue el afectado? ¿Verdad? Derecho al que sufra la evicción. El que sufra la evicción será indemnizado por los coherederos en proporción de sus cuotas hereditarias. El que pierda su parte. La cuota deberá pagarse al que pierda total o parcialmente su parte por evicción y no será la que represente su haber primitivo, sino la que corresponda hecha la deducción del total de la herencia. Luego nos habla o nos desarrolla lo relativo al coheredero insolvente. Si alguno de los coherederos se debe indemnizar, obviamente por el saneamiento, ¿verdad?, pero él está insolvente, la cuota que debía cubrir se partirá entre los demás, incluyendo al que perdió su parte por evicción.
Los que pagaren por el insolvente conservarán la acción contra él para cuando mejore su fortuna. ¿Ya? Cuando una persona no tiene cómo pagar una responsabilidad, muchas veces vamos a encontrar en resoluciones judiciales, ¿verdad? Que cuando una persona mejore su fortuna, se le cobrará. Saber cuándo, ¿verdad? Eso quiere decir. Porque la ley está hecha para considerar, miren, no importa que ahorita no pueda pagar o resolver esto, en el futuro puede hacer que mejore su fortuna y puede hacerlo. Pero en la realidad, ¿verdad? Cuando a una persona le dicen una resolución de esa categoría, hace todo lo posible porque su fortuna no mejore, ¿verdad? Para no cumplir con esas obligaciones. Los coherederos que se hicieron responsables de lo que el otro debía pagar, entonces, pueden demandarlo a él, que eso quiere decir acción contra él, pueden demandarlo para que les pague lo que ellos cubrieron. Luego hay insolvencia si se adjudica, permítanme, si se adjudica en el 1115, perdón, si se adjudica como cobrable un crédito, porque puede ser, ¿verdad? Que dentro de los bienes hay créditos que se puedan cobrar a favor de los herederos, ¿verdad? Pero si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor y solo son responsables de su insolvencia al tiempo de hacerse la partición. Ahí sí, ¿verdad? Si fue otro el que no cubrió con el tema de un crédito, no corresponde, ¿verdad? Pues solo será responsable por la parte que a él le corresponde. Los créditos incobrables, si hay algún crédito declarado como tal y adjudicado y dice que no se va a poder cobrar porque ya se murió la persona, ¿verdad? Hay distintos tipos de créditos, hay créditos que subsisten aún con la muerte de alguien, ¿verdad? Hay otros créditos que no subsisten. Va a tener que ver mucho la forma en que garantizaron un crédito, ¿verdad? Si se va a poder cobrar o no. Pero si el crédito se estableció en la parte de la resolución final que es incobrable y de todos modos hizo la adjudicación, pero no se puede cobrar, no hay responsabilidad, ¿verdad? ¿Cómo se va a cobrar eso? ¿Entre quiénes se lo van a cobrar? ¿Ya? Y responsabilidad de los coherederos. El heredero cuyos bienes fueren embargados o contra quien se pronuncie sentencia firme por causa de ellos, tiene derecho a pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que puede resultarles y en caso contrario que se les prohíba enajenar los bienes que recibieron. ¿Por qué? Porque puede tener lugar que a uno de los herederos ya hay proceso judicial para cobrar una deuda que tenga, una obligación que tenga con esos bienes hereditarios, ¿verdad? Entonces, aquí está establecido qué sucederá en ese caso. Como ustedes ven, los efectos de la partición de bienes que mencionábamos la semana anterior va a tener que ver con el tipo de bienes, con el resultado de la resolución final del auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Que se adjudica, si de lo que se adjudica hay obligaciones que cumplir, ¿verdad? Si hay evicción por la cual responder, pues ahí ya nos está dando el mecanismo para solventarlo, ¿verdad? Entonces, ya fíjense que estamos a punto de culminar el semestre, ya solo la próxima semana nos queda el último tema relativo a la rescisión y la nulidad de precisamente las particiones, ¿verdad? Cuando hablamos de rescisión es dejar sin efecto, ¿verdad? Y de la nulidad, ahí sí nos vamos a una vía de impugnación. Entonces, para hacer un resumen del tema relativo a la partición, Alfonso Brañas nos menciona algunos principios que rigen la partición y que conviene que los recordemos, ¿verdad? Porque es lo que va a regir, son las reglas aplicables a la partición, ¿verdad? Salvo que el testador haya dejado un legado o él mismo haya dispuesto la distribución, ¿verdad?
¿Y qué sucede, verdad, con dichos bienes y cómo se solventa? Pues estas serían las reglas aplicables, ¿verdad? Primero, igual, aunque el testador lo diga, por ejemplo, este primero, no sería aplicable. Son principios de carácter general aplicables a la partición. A, que a ningún coheredero se le puede obligar a estar proindiviso. O sea, ni el testador tiene la facultad de decir, este bien no se va a repartir. Hablábamos, ¿verdad?, en las semanas anteriores que qué pasa si una persona quiere que ese bien nunca se venda. Ya veíamos que las limitaciones que el testador puede colocar, pues no serían aplicables, y si son aplicables solo hasta cierto periodo, ¿verdad? Pero vamos a regresar ahí a ver qué es lo que establece. Entonces, como no se le puede obligar a permanecer sin dividir, proindiviso, es admisible entonces la partición, ¿verdad? A todo coheredero que tenga libre disposición, podrá pedir en cualquier tiempo la partición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a permanecer proindiviso. Que para el caso de los incapacitados o ausentes lo van a hacer o van a intervenir sus representantes legales. Obviamente, si hay menores también, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Que los herederos bajo condición, porque sí, el testador puede colocar condiciones, ¿verdad? Y decir, hasta que no estudie tal cosa, no, ¿verdad? O algún tipo de condición que recordan ustedes, ¿verdad? Cuáles sí se pueden colocar, cuáles no. Que los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que se cumpla la condición, porque es requisito, ¿verdad? Que el legatario puede pedir partición. ¿Por qué? Porque también a él le faculta la ley a decir, miren señores, ya se adjudicaron los bienes, ya hay una resolución, yo quiero que ya me entreguen mi bien, ¿verdad? Que me lo hagan entrega real de ese bien que me dejaron en calidad de legado. Los dueños de los bienes pueden hacer partición por acto entre vivos, ¿verdad? En el 1098 está esto regulado. Cuando los herederos sean mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, se puede partir, porque ellos pueden pactarlo. Porque si hay menores, incapaces y ausentes, no pueden ellos disponer de manera extrajudicial. Van a tener que intervenir y acudir, mejor dicho, ante un órgano jurisdiccional. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos. ¿Por qué? Porque puede ser que producto de los bienes, ¿verdad? Ya hay frutos, ya hay ganancias, ya hay rentas acumuladas, ¿verdad? Que también se tienen que repartir. Todos los intereses, todas las ganancias, si habláramos de una empresa, todo el tema de la adquisición de pagos por arrendamientos, todo lo que haya sido rentas y frutos, pues también se va a tener que repartir, ¿verdad? Y de las deudas contraídas, porque recordemos que en materia de sucesión hereditaria no solo se adquieren derechos, sino también obligaciones. Entonces, la proindivisión no impide, ¿verdad?, que se cubran esas responsabilidades. Entonces, también tendrán que ser cubiertas. Se supone, ¿verdad?, que todo lo que se genere como obligación de un proceso sucesorio, ¿verdad?, así como se adquiere el derecho, se adquiere la obligación, pues tendría que salir de la propia masa hereditaria. Y, por ejemplo, si hay una obligación de prestar pensión alimenticia o brindar pensión alimenticia a favor de alguien, pues se tendrá que cumplir de ahí. Y los herederos van a ser los que van a cubrir eso. ¿Con qué? Con los bienes de la herencia. Ahora, la realidad, les decía yo, de nuestro país es muy distinta, porque con un bien que se hace sucesión hereditaria, de por sí se causa conflicto, cómo se lo van a repartir los herederos, ¿verdad?
o a quién le corresponde qué pedazo, pero cuando es para hablar de quién cubre los honorarios del notario, quién cubría antes los impuestos, quién cubría los gastos, etcétera, ¿verdad? O el pago del YUSI, ahí no levantaban la mano, ¿verdad? Le dejaban la carga tal vez a alguno nada más de los hermanos. Entonces, vean ustedes que se tiene que cubrir esa obligación. Pero ¿qué sucede cuando no hay bienes suficientes para cubrir tantas responsabilidades? Y ahí vienen las complicaciones, ¿verdad? Por eso es que cuando una persona solo tiene un bien y quiere disponer en vida de él, es mejor, ¿verdad?, que se use otra figura, como por ejemplo la donación con usufructo vitalicio, ¿verdad?, efecto de evitar el proceso sucesorio. Ahora, si es de más bienes, pues ahí sí sería más recomendable, ¿verdad?, hacerlo en la vía del proceso sucesorio. Muchas veces los bienes sobre los que se hace proceso sucesorio tienen menor valor inferior incluso que todo lo que se va a gastar, ¿verdad? Imagínense que dice usted, licenciada, es que fíjese que se murió el señor y dejó un carro del año, póngale usted, del 80 o del 90, ¿verdad? Y hay que hacer el proceso sucesorio, sí hay que hacer, solo para transmitir la titularidad de ese bien. Por supuesto que los notarios no van a cobrar lo mismo por hacer un proceso sucesorio de un bien inmueble que de un bien mueble, ¿verdad? Pero entonces van a tener que tener paciencia, ¿verdad? Para que eso tenga lugar. Y eso me lleva a hablarles, que yo creo que les había dado una pincelada del plan de ordenamiento territorial. En redes sociales se hizo... está cabal ahorita circulando un video, ¿verdad?, de la encargada de hablar del POT con un diputado, pero no es el tema, ¿verdad? Solo quiero contextualizar de que el plan de ordenamiento territorial, ¿por qué lo menciono en esta clase? Porque me he percatado que muchas veces no se habla de esto, por ejemplo, en Civil 2, ¿verdad? Que es donde habla sobre todo los bienes, pero si ya les hablaron de esto, pues solo es un repaso, ¿verdad? Para aclarar. Ahora, ¿por qué es importante hablar del plan de ordenamiento territorial? Porque esto puede en determinado momento llegar a chocar con la facultad y derecho que tienen los herederos de hacer partición, ¿verdad? Porque resulta ser que las municipalidades en su facultad autonómica pueden decir, según cómo hayamos nosotros consignado la escritura, pueden decir, mire, usted me está diciendo que están partiendo bienes hereditarios, pero no se puede porque esa área que usted quiere fraccionar no admite desmembración, ¿ya? Y se los digo porque en la vida real ha sucedido, ¿ya? Unas personas me buscaron a mí porque querían hacer la partición de unos bienes que les donaron en vida, en copropiedad, y se hizo el diligenciamiento, ¿verdad?, para que la municipalidad autorizara diera, mejor dicho, la autorización municipal para hacer la desmembración. ¿Por qué? Porque el registro estaba pidiendo, mire, si usted quiere hacer una desmembración, es decir, partir un bien, usted me tiene que traer no solo el plano, sino la autorización municipal. Y pues les decimos, mire, fíjese que la MUNI dice que no va a dar autorización municipal. Y esto choca con esa facultad de que se tiene con los herederos, de que a ningún heredero se le puede mantener pro indiviso. No se le puede obligar a permanecer en copropiedad. Entonces el registro empezó a notar esta problemática y efectivamente no se admitió, no se podía hacer, ¿verdad? La municipalidad de Guatemala me refiero, no lo acepta y pues no se pudo hacer. Empezó el registro de la propiedad con mesas técnicas, negociaciones y varias cosas, ¿verdad?, para hacerle saber a la municipalidad de Guatemala que no se le puede vulnerar el derecho a un propietario, a un copropietario,
a querer hacer partición. Obviamente, ¿verdad? Sabemos que en la Facultad de Autonomía Municipal pueden ellos disponer según el plan de ordenamiento territorial, pero no podían vulnerar ese derecho que tienen los copropietarios de dividir. Ahora hay de divisiones a divisiones. Y ustedes ya el semestre pasado pudieron ver, ¿verdad?, cuando un bien puede quedar inservible si lo dividimos. Imagínense que se quiere dividir una propiedad que solo tiene 3 metros cuadrados mejor dicho, 3 metros de frente, y que aunque tenga 10 de fondo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿Será que se podrá hacer una partición de 1 metro cuadrado? ¿Será que ese bien todavía va a tener utilidad? Y ahí vienen los problemas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, ¿verdad?, que cuando se dan herencias, pues los padres un terreno lo empiezan a dividir entre sus hijos, pero estos hijos ya los dividen entre sus hijos y así se van, ¿verdad? Ya hay a veces que ya no queda nada que repartir, ¿verdad? Y es un problema. Ahorita le doy la palabra, licenciada Molina. Entonces, en el caso que les menciono de estas personas que por donación les habían dado en copropiedad, pues no pudieron, el proceso entró ¿cómo les diré? Había que demandar al registro de la propiedad, pero el registro se lavaba las manos y decía que era la municipalidad. Entonces llegaron ellos a negociaciones, a establecer y decir, miren señores, eso fue hace más de 10 años, ¿verdad? Cuando un bien se tiene que dividir, producto de copropiedad por sucesión hereditaria o copropiedad por donación entre vivos, ¿verdad? Evite, fíjense la solución que no siento que haya sido una buena solución. Evite usted consignar el término desmembrar y fraccionar en su escritura. Limítese a decir partir, 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 partir. ¿Por qué? Si usted llega a mencionar en la escritura de partición que se hace desmembración, que se hace fracción, le vamos a pedir autorización municipal. Entonces, siento que no es una solución. En la actualidad, los nuevos criterios registrales mencionan esto como que no fuera un problema, pero pueda que se siga dando. Entonces, la recomendación que en ese momento nos daba el registro, mire, si usted va a hacer una escritura de partición de bienes hereditarios, que diga exactamente eso. Y por ningún motivo agregue el término ni desmembrar ni el término fraccionar, porque nos obligaría a pedirle autorización municipal, ¿verdad? Y la municipalidad de Guatemala, que es la que más tiene este inconveniente, pues no siempre tal vez la va a otorgar, ¿verdad? Porque el otorgamiento no depende de algo más que de lo que les voy a explicar ahorita. ¿Sí, licenciada Molina? Sí, buenos días. Buenos días. Para hacer un comentario, más ocurre en el interior de la República, donde al momento de hacer las particiones se les olvida el derecho de paso. Entonces, ahí es donde el plan de ordenamiento territorial debería de funcionar, porque sí he visto en mediación casos donde venden la parte de atrás y se quedan con lo de adelante, pero no le otorgan el derecho de paso. ¿Será entonces, que se les olvidó o no lo quisieron hacer? En el interior a veces pienso que es por ignorancia, porque solo hacen un cuadro y entonces venden el cuadrado sin saber. ¿Y ahí dónde está la asesoría del notario que hace esas escrituras? Eso es lo que... Ahí es donde puede haber el error, ¿verdad? Porque pues sí se vuelve un conflicto y grave, ¿verdad? La semana pasada vi uno donde al no llegar a un acuerdo, la persona le dijo que iba a poner unos postes porque ya no quería que la persona que vive atrás entrara a su vehículo. ¿Ustedes vieron el seguimiento? Ya se volvió algo judicial. Sí, esos problemas hasta con muertes terminan.
Ustedes ya vieron la figura de la servidumbre el semestre pasado, pero vieron que hay posibilidad también de acudir a un órgano jurisdiccional para pedir algunas servidumbres que serían obligatorias, ¿verdad? Entonces, es triste esa problemática, ¿verdad? Porque, por ejemplo, fíjense, si esa persona que ahora quiere colocar los postes para que el otro ya no entre, ¿cómo adquirió él ese bien? ¿Lo compró? Al que le compró, le advirtió en este saneamiento en la escritura cuando compró, ¿verdad? Por eso dice que el que vende, ya, no tengo mi código de notariado aquí, pero alguien si lo puede buscar que me lea el artículo 30 del código de notariado, porque es la cláusula que le menciono que algunos denominan del saneamiento, que es una advertencia que todo tema de bienes inmuebles tiene. Pero voy a que el objetivo de la asesoría legal debe ir en ese sentido, ¿verdad? Porque fíjese que la servidumbre no es de palabra, es que para que la servidumbre tenga valor, tiene que quedar por escrito. Incluso si estuviéramos hablando, por ejemplo, de bienes posesorios, que no estamos hablando de propiedad, no está inscrito en ningún registro, tiene que haber una escritura que diga cuál es el tema de la servidumbre legal de paso, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas servidumbres cuando uno hace investigación, cuando se va a vender un bien, ¿verdad? Se hace investigación de si en esos bienes, qué tipo de servidumbres hay, servidumbre legal de paso, servidumbre de abrevadero, servidumbre para cosa de energía eléctrica, de desagüe, todo eso tiene que quedar aclarado, ¿verdad? Yo siempre les digo que como la época antes de la colonia, ¿verdad? De la conquista, pues no sabemos cuál era la metodología de registro. Según los actuales comuneros, dicen que era comunal todo, ¿verdad? Como era comunal, pues había algunas reglas posiblemente. Pero cuando intervino la corona española, ¿verdad? Y dijo, todos estos bienes que pisen los pies de los conquistadores son del rey de España. Ya van a ver ustedes en un futuro, cuando reciban algunas clases, van a observar ustedes cómo fue que estos bienes, unos se fueron vendiendo, otros adjudicando, unos ni siquiera cuentan con registro, y cómo el tema de la tenencia de la tierra, incluso las registradas, es un problema, no digamos la no registrada, ¿verdad? Entonces, gracias, licenciada, por comentarnos, pero sí es un gran problema que una servidumbre no haya quedado en un documento escrito, porque si una servidumbre solo fue de palabra, no existe. ¿Se puede obligar? Sí, tiene que ir a un tribunal a exigirlo, ¿verdad? Y si lo considera el juez, pues lo va a establecer, ¿verdad? Pero sí es un problema. Continuando con el plan de ordenamiento territorial, denominado o abreviado como POT, esta información la saqué de lo contenido en la página de la Municipalidad de Guatemala, porque es el primer plan de ordenamiento, creo yo, que el que se hizo. Se establece por ellos que es la herramienta de planificación mandada por el Código Municipal para que los municipios, o mejor dicho, las municipalidades, porque son las que lo hacen, ¿verdad?, puedan cumplir con la función de ordenamiento del territorio que la Constitución les asigna, ¿ya? Entonces esa es su facultad, ¿verdad? Esa facultad que el Estado le ha dado a la municipalidad de poder disponer sobre la planificación dentro de sus territorios. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la calidad de vida de los vecinos, la utilización racional del territorio acorde a su mejor potencial, proveyendo claridad y transparencia en la información, agilidad en la aprobación de proyectos. Eso de su agilidad en la aprobación de proyectos
es letra muerta, ¿verdad? Porque sabemos que la agilidad muchas veces depende de otras situaciones. Vemos como unos proyectos sí tienen agilidad y otros no, ¿verdad? No estoy refiriéndome a nada en concreto. Pero cuando ustedes vean obras detenidas es que estamos en diligenciamiento de las licencias correspondientes y ya llevan 2 años. Mencionan que también es para certeza de los vecinos, inversionistas y protección de los intereses de los vecinos residenciales, ¿verdad? Temas del agua, temas del flujo vehicular, temas incluso el tema de impacto ambiental, ¿verdad? Cómo se va a dañar, hay riesgo, se puede construir ese tipo de edificaciones en ese lugar, etcétera. Miren, el objetivo es muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Porque aquí si no hay un plan de ordenamiento territorial, yo creo que cada persona construiría su torre de Babel, ¿verdad? Y haría 50 niveles para arriba y 50 niveles para abajo. Entonces, tampoco es que el propietario tenga la libertad de hacer lo que quiera, ¿verdad? Saben ustedes que la propiedad incluye esa facultad del titular de disponer, ¿verdad? Hasta las limitaciones que la ley le establece, ¿verdad? Y esta es una de ellas, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, ve, yo quiero hacer la torre de Babel, ¿verdad? Decir hacer una nueva torre de Babel porque yo quiero ver hasta qué piso llego. Todos los años voy a construir un nuevo nivel, ¿verdad? A ver hasta dónde llego. No, yo no puedo libremente hacer eso. Yo tengo que acudir a la autorización municipal. Ese tema de la autorización municipal es bien complicado también, ¿verdad? Porque ni las banquetas que están afuera de nuestra casa podemos nosotros disponer, ¿verdad? Porque las banquetas no son de nuestra propiedad. Si a una banqueta le pasa algo y usted dispone cambiarla, tenga cuidado que no le llegue una multa municipal, ¿verdad? ¿Por qué? Usted tiene que ir a pedir autorización antes de hacer esa compostura, ¿verdad? Si usted quiere construir, incluso, fíjense que van a leer ustedes ahí, que incluso si se hacen construcciones interiores dentro de nuestros hogares, tenemos que pedir autorización municipal. En el caso del POT de la ciudad de Guatemala, dice que aplica toda extensión territorial del municipio de Guatemala para cualquier actividad de fraccionamiento, entre paréntesis, desmembrar o partir terrenos. Entonces, partición, estamos hablando aquí, haciendo referencia entonces a las particiones de bienes hereditarios, particiones de bienes que han sido donados, de donaciones, ¿verdad? De obra, quiere decir movimientos de tierra, urbanizaciones, demoliciones y construcciones, el uso del suelo, cambio de las actividades que se realizan dentro del inmueble, ¿ya? Beneficios, aquí ellos los enlistan, ¿verdad? Que va a ser para mejorar la movilidad, tal y tal. Incluso dicen que está relacionado con el tema del Transmetro, la densidad poblacional, etcétera, ¿verdad? Un Transmetro que ya se quedó corto, ¿verdad? Porque no pasa por todas las vías de la ciudad de Guatemala, pero ellos hacen referencia también a esto. También menciona que se protegen los barrancos con el POT, ¿verdad? Porque ellos van a luchar, ¿verdad? Porque no exista, ¿cómo les diré? Riesgo, ¿verdad? De ciertas construcciones. No sé si han visto ustedes algunos nuevos edificios que están construyendo, unos con un nivel muy elevado, que antes decían que por ejemplo, no se podía por el tema del aeropuerto, en otros casos, otros que están cerca de barrancos, muchas problemáticas que tiene nuestro país en ese sentido, ¿verdad? Cómo se construye tal vez en forma desordenada, incluyendo con las autorizaciones municipales que se expidan.
Pero les iba a mencionar, ¿verdad? Que todo ese tema de las construcciones ha estado dando problema porque a unos sí tienen algunos derechos y otros no. Voy a colocar esto mucho más grande porque aquí está el documento que autoriza el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Guatemala, ¿verdad? El fundamento, los considerandos. El Plan de Ordenamiento Territorial no es más que una disposición que establece qué se puede y qué no se puede desmembrar. ¿Ya? Ahí si ustedes entran a la página van a ver el video, ¿verdad? Lo que la municipalidad hizo fue decir, mire, el municipio de la ciudad de Guatemala está dividido en grupos, en sectores, ¿verdad? Y según el tipo de sectores que le vamos a autorizar o no licencias para construcción. Palabras más, palabras menos. En el 2019 solo la capital, Antigua, Quetzaltenango y Salcajá tenía plan de ordenamiento territorial. La semana pasada averigüé, la última información creo que es del 2023 y solo 7 municipios, creo, en toda Guatemala tienen plan de ordenamiento territorial. La página de CGPlan nos permite acceder a la guía metodológica para elaborar el plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. De hecho, es un mandato que todas las municipalidades del país cuenten con este plan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería el objetivo de que se regule, se ordene, se planifique. No se obstruya, ¿verdad? No se limite, sino que se ordene. Como decía un alumno en años anteriores, ¿verdad? Que él quería hacer una construcción en un municipio que cuenta también con plan de ordenamiento territorial en las afueras de la ciudad capital y la municipalidad le dijo que no, ¿verdad? Y a los vecinos les dijo que sí, ¿verdad? Haciendo casi el mismo tipo de construcción. Entonces, es bien complicado cuando uno quiere obtener autorización, esta autorización para desmembrar, ¿verdad? De la municipalidad, pues ahí acude uno a la ventanilla de la municipalidad y de catastro correspondiente, tiene un nombre del departamento, y ahí tiene que pedir, ¿verdad? Mira, pido autorización municipal, hacen la verificación y se inicia el procedimiento, un escrito, tal y tal. Pero lo que hacen es decir, mire, el área G1 ya no admite fraccionamientos, el área G2, el G3, y ellos tienen una categorización. En algunos casos, los planes de ordenamiento territorial se han vuelto obstáculos para la libertad de disposición de los titulares y en otros casos, ¿qué es lo que debería de suceder? Pues sí se está haciendo un ordenamiento correspondiente, ordenado, viendo si ahí hay suficientes mantos acuíferos para extraer agua para esas personas, las plantas de tratamiento, etcétera, ¿verdad? No nos alejamos de que debe haber regulaciones, pero también tenemos que considerar que hay derechos que no se pueden vulnerar. El tráfico es un ejemplo de ello, ¿verdad? Estamos todos concentrados en un territorio muy pequeño y pues esas son las problemáticas que surgen. Había otra cosa que les quería comentar. Sí. Con el tema de las desmembraciones y fracciones, les recomiendo que se lean la ley de parcelamientos urbanos, porque ahí van a encontrar ustedes a partir de cuándo yo necesito, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, ve, voy a desmembrar ese pedazo de mi terreno para vendérselo a aquella persona o para donárselo a un hijo, a un sobrino, etcétera, a que yo diga, yo quiero construir una colonia, un residencial, yo quiero hacer una lotificación. No es lo mismo, ¿verdad? Se tienen que cumplir con otros requisitos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lotificaciones, tenemos que considerar precisamente lo que la licenciada nos decía, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las áreas comunes? ¿Cuáles van a ser las áreas de servidumbre legal de paso que queden estas establecidas, que queden registradas, etcétera? Entonces, hay mucha tela de que cortar, ¿verdad? Pero al menos
con estos minutos pudieron, los que no conocían de esto, tener un pequeño pincelazo de qué es el plan de ordenamiento territorial, para qué sirve, qué obstáculos nos podría traer, ¿verdad? Por ejemplo, una partición de bienes hereditarios y cómo aparentemente el registro de la propiedad nos recomienda solventarlo. Aunque como hay criterios en cada registro, ¿verdad? Tenemos que considerar también el tema de, permítanme, tenemos que considerar el tema del cambio de criterios, ¿verdad? Porque si cambian de criterio en el registro, pues nos puede terminar afectando. Entonces, ¿qué recomendación última les puedo dar en este sentido? Indistintamente de qué se trate, la partición, desmembración o lo que corresponda. Bueno, ahora ya existen áreas de asesoría en los registros, específicamente en el registro de la propiedad. Antes de hacer la escritura de partición, vaya y oriéntese del nuevo criterio que estén teniendo, ¿verdad? Para que no terminemos haciendo una escritura y no nos la inscriban después, ¿verdad? Y considerar el tema del plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Seguir las recomendaciones. Miren, ahora hasta en el registro mercantil, las personas estamos los notarios acostumbrados a hacer un formato de escritura, de constitución de sociedad, y le dicen, no, esto no lo tiene que colocar, ¿verdad? Y dice uno, pero si ya me han inscrito un montón con ese mismo formato, ¿por qué ahora no? ¿Verdad? Porque son criterios. Cambian de jefes, cambian de asesores, cambian de oficiales, y a veces no se tienen los mismos criterios. Por ejemplo, en el registro de la propiedad nos decía una encargada de registradores, miren, si alguna vez les rechazan, no retiren el documento. Vayan a la asesoría jurídica y verifican, al área de asesores, ¿verdad? Verifican que sí esté en ley, imagínense, que sí esté en ley esa suspensión. Porque si ustedes consideran que es contraria a la ley, pueden ir a la asesoría jurídica y establecerlo. Y antes de retirar el documento, hacer que el oficial cambie su parecer. ¿Por qué? Porque los oficiales no todos son abogados. No todos estudian derecho. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, tiene uno que estar consultando antes de hacer para no caer en inconvenientes. ¿Tienen alguna duda o comentario? O tenemos aquí tal vez algún ingeniero civil que se dedica a esto, que eso para mí es una especialidad, ¿verdad? No es una cosa tan común tampoco, ni sencilla. ¿Nadie? Bueno, si no tienen ninguna duda, comentario, pues voy a pasar. Bien, doctora. Muchas gracias, Lick. Perdonen. Gracias a usted, doctora. Muy bien, gracias. Con mucho gusto yo les incluyo aquí hasta lo que no está en el programa. Pero vamos a continuar entonces con el contenido extra. Gracias a Dios ya lo estamos culminando. Ven que no entramos en detalles porque lo que me interesa aquí es que ustedes conozcan el tipo de contrato, ¿verdad? Para saber cuál es el que se aplica, para diferenciarlo. Casualmente estamos recibiendo un curso en el Colegio de Abogados donde se nos habla, ¿verdad?, de actualización notarial, ejercicio del notariado en contratos civiles y mercantiles, etcétera. Y ahí se nos dice, miren, señores, no le estén cambiando el nombre al contrato para pagar menos impuesto. No estén haciendo modificación del nombre del contrato para adaptarlo a otra cosa, porque eso trae riesgos. El tema del lavado de dinero. No importa que el bien esté registrado por 100,000. Si usted lo está vendiendo en 1,000,000, declare el 1,000,000. Ya, muchas malas prácticas que yo no digo que sean ilegales, pero son malas prácticas al fin. Pueden traer inconvenientes a los notarios. Ahorita cabalmente se está discutiendo en el Congreso. Esa es una de las causales por las que creo que no avanza la ley de lavado de dinero, dicho por el propio presidente del Congreso,
el tema de que se quiere incluir a los notarios como sujeto obligado a denunciar, me parece, aunque todos creo que deberíamos, ¿verdad? El tema del lavado de dinero. Y en ese sentido, pues hay una discusión ahí, a ver en qué va a parar, ¿verdad? Pero vuelvo y le repito, el objetivo de este contenido extra es que ustedes conozcan qué se regula en el libro quinto relativo a los contratos. Porque cuando ustedes lleguen a los siguientes semestres y les hablen de los contratos y ustedes no estudiaron esto, va a ser problema para ustedes, ¿verdad? Cuando en el futuro les pidan su asesoría para ver un contrato, no van a saber el por qué. Entonces, tienen ustedes ahí las herramientas, tienen su ley en la mano, hay libros que explican esto, está el audio que se les grabó, ¿verdad? Y pues ustedes hagan la parte que a ustedes les corresponde. Con la figura del contrato del arrendamiento, decíamos que tenemos que tener claro lo siguiente. El arrendamiento es un contrato por el cual una persona entrega a otra o le hace a esta entrega por cierto tiempo para que use un bien, ¿verdad? El arrendamiento, las partes se obligan a que una da el uso por cierto tiempo y a cambio de un precio. Aquí para los arrendamientos los bienes que aplican son los no fungibles, los que no se pueden destruir, ¿verdad? Los que no se pueden desintegrar. Esos bienes pueden ser objeto de arrendamiento, excepto aquellos que la ley prohíba arrendar, ¿verdad? Usted no puede decir, voy a arrendarle a mi mamá para que le cocine, ¿verdad? No podríamos hacer eso. O voy a arrendarle el cuerpo de aquella muchacha para que ella dé a luz un hijo. Esas cosas no se podrían, ¿verdad? La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada, ¿ya? Entonces, hay clasificación de arrendamiento de bienes muebles y de bienes inmuebles. Estos tipos de arrendamientos están regulados por el Código Civil, pero tenemos que saber que hay otras leyes que regulan la figura del arrendamiento, unas más mercantiles, otras que las quisieron crear con ámbito más administrativo. Esa ley de leasing, ¿verdad? Que se vendió como, es que para que el gobierno ya no esté arrendando, sino mejor el pago se adjudique a compra. Quisiera yo ver una estadística, ¿verdad? De cuántos dueños de bienes, de propiedades que le alquilan o le arrendan al gobierno, al Estado, pues ahora ya hicieron leasing, ¿verdad? Sonaba bonito, pero en la práctica es una cosa totalmente distinta. Por eso les recomiendo que lean la ley de leasing. Aquí la ley del inquilinato también tiene mucha prevalencia, lo que dice el Código Civil definitivamente, pero tenemos que considerar que hay arrendamientos estrictamente civiles y otros de índole, por ejemplo, mercantil, otros de índole administrativa, pero su base también sigue siendo esta. ¿Por qué se los menciono? Porque decía el catedrático, el magíster que estaba impartiendo este diplomado en el Colegio de Abogados, ¿cómo diferencia usted que un arrendamiento es civil de un mercantil? Y él no hablaba precisamente de la figura del arrendamiento, él decía del contrato. Que los contratos, cuando los que intervienen, al menos una parte es comerciante y en su objeto tiene como función brindar ese tipo de contrato, ese tipo de servicio, por ejemplo, un arrendamiento, pues ahí estamos hablando de un contrato mercantil. ¿Por qué? Porque la función o el objeto para el cual de esa empresa, esa sociedad fue creada, es para dedicarse a ese rubro económico, ¿verdad? Sin que eso quite, ¿verdad?, que sea un arrendamiento de bien inmueble. Entonces, las reglas del arrendamiento van a ser siempre de un bien inmueble estas.
Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un arrendamiento de una cosa mueble, un vehículo, estamos hablando de un arrendamiento de equipo de cómputo, entre otros, pues ahí van a entrar otras cosas como, por ejemplo, la forma de contratación mercantil, ¿verdad? Que no es que sea sin documentos, sino es menos formal que el derecho civil, ¿verdad? Entonces, el arrendamiento puede ser de muebles o de inmuebles, ¿verdad? Tenemos que descartar, si es que no lo quiere el propietario, ¿verdad? Tenemos que descartar el subarrendamiento, porque si no lo descartamos, va a estar permitido, como se los decía la semana anterior. No, yo voy a traer a otro lado. En los elementos está el elemento personal, arrendador y arrendatario, ¿verdad? El que da y el que recibe, ¿verdad? Puede haber incluso figura del fiador, ¿verdad? Para respaldar. ¿Qué es lo que se va a dar en arrendamiento? Se debe definir y el precio y su frecuencia de pago, ¿verdad? Como es un contrato de tracto sucesivo y de largo plazo, tenemos que considerar que puede llegar a haber inconvenientes. Entonces, en la escritura, van a ver ustedes en el futuro, se tiene que agregar cláusulas relativas a cómo se va a solventar, ¿verdad? Los daños, cómo se recibe el bien, entre otros. El elemento formal es la forma como el contrato debe celebrarse. Y según la ley del inquilinato hay libertad de la forma de celebración. Pero en el Código Civil se establece que el contrato debe de ser escrito, pero también hay contrato oral. El tema de la oralidad en materia legal no se recomienda, ¿verdad? Porque es difícil probar qué se dijo, ¿verdad? Qué no se dijo. Pero vamos a ver en el 1880 que aunque en la ley mencione que puede haber esa categoría, ¿verdad? No es recomendable. Siempre nos vamos a ir y vamos a recomendar, ¿verdad? Un contrato escrito. La misma ley manda que si excede de 300 quetzales sea escrito. Incluso, como la ley nos da libertad, nos dice escrito, pero no nos dice exactamente cómo, ¿verdad? Por eso es que vamos a encontrar contratos, por ejemplo, en documento privado, con firma legalizada, en el que pues el notario interviene prácticamente en la legalización de firma, aunque él redacte el documento, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo haríamos así? Bueno, lo haríamos así para dejar una evidencia escrita de que el contrato existe. Pero hay una característica muy particular que tiene este contrato de arrendamiento cuando es de bienes inmuebles. Y establece que cuando los arrendamientos excedan de 3 años, o sea, que el tipo de contrato que se está haciendo en su plazo excede de 3 años, o se va a pagar de manera anticipada 1 año de arrendamiento, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Obviamente, si el bien tiene registro, ¿verdad? Y en consecuencia deberá hacerse en escritura pública, porque el registro no nos va a inscribir nada que no obre o conste en escritura pública. En ese sentido, tenemos que cumplir con todos los requisitos que establece la ley a partir del artículo 1880. Incluso aquí les decía yo que se detalla cuáles son las obligaciones y derechos del arrendador, o sea, el dueño, y cuáles son las obligaciones y derechos del arrendante, o sea, el inquilino, ¿verdad? ¿Qué debe cubrir cada uno? ¿Qué responsabilidad tiene? Etcétera. El tema del fiador, si hubiera, ¿verdad? En el 1887 sabemos que el fiador asume responsabilidad, pero si hay prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes, se extinguen las fianzas, ¿ya? Y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Quiere decir que no podríamos seguir obligando al fiador en una prórroga, salvo que él haya aceptado expresamente, ¿verdad? Firmado en un documento, le podría, o un juez podría admitir que él
sea responsable. 1890, el arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no le ha sido prohibido como expresamente. Quiere decir que en la escritura de arrendamiento tiene que decir, se prohíbe expresamente, si no dice la palabra expresamente, va a estar permitido. Se prohíbe expresamente al arrendatario dar en arrendamiento el bien que por el presente contrato se suscribe, por ejemplo. No darle distinto uso al bien, ninguna de las partes puede mudar el uso que se le tenía previsto, etcétera. Ya todo está regulado aquí. ¿Qué obligaciones tiene el que da en arrendamiento, verdad? Esas prohibiciones que se amplían incluso en la ley del inquilinato, ¿verdad? El tema de las reparaciones, a cargo de quién están. El arrendatario sabemos que está obligado a pagar una renta desde el día que se pactó, ¿verdad? No es válida la estipulación de que el arrendatario pagará la totalidad de las rentas por la evolución de la cosa, del plazo vencido, salvo lo dispuesto en el artículo tal. Rescisión, a qué está obligado el arrendatario, las mejoras a partir del artículo 1915, ¿verdad? ¿En qué consisten las mejoras? Es 1918, es nulo el contrato sobre abono de mejoras en que no se especifica al menos aproximadamente cuáles deben ser estas y cuánta será la mayor cantidad de objeto que pueda gastar el arrendatario. La tasación de las mejoras, aquí está regulado, y el modo de terminar el arrendamiento. Termina por el cumplimiento del plazo o por la ley o por estar satisfecho el objeto por el que la cosa fue arrendada. También podrá terminarse por convenio expreso, por nulidad o rescisión, por pérdida o destrucción, por expropiación o evicción. ¿Cuándo puede rescindirse el arrendamiento? Y aquí menciona, ¿verdad? Incumplimiento de las obligaciones, abandono si es una finca rústica, de las plantaciones, entre otros, ¿verdad? Por subarrendar contra la prohibición expresa de no hacerlo, también es motivo de que pueda rescindirse. Y hay una parte específica que regula las disposiciones de alquiler de casas y locales, ¿verdad? Cuando no podrá darse en arrendamiento una casa, habitación o local que reúna condiciones de higiene, entre otros, ¿verdad? Entonces es bien interesante esta parte de la ley, que es un contrato muy común, ¿verdad? Sobre el cual pues nos van a pedir en algún momento de la vida asesoría, redacción o demanda, ¿verdad? Cómo solventarlo, qué tipo de juicios, eso lo van a aprender ustedes el próximo semestre, cómo hacer un desahucio, entre otras cosas, ¿verdad? En ese sentido, el arrendamiento, les decía que es un contrato que tiene unas características muy especiales. Me voy a saltar el mutuo para hablar del comodato, porque el comodato tiene mucha similitud con el arrendamiento, pero van a ver ustedes la diferencia. Por el comodato se entrega a otra persona gratuitamente un bien mueble, aquí no habla de inmuebles, no fungibles o semovientes. Quiere decir que hay otra categoría de bienes que ya no entran en arrendamiento, ya, sino entran en comodato. Pero ¿cuál es su principal diferencia? No solo la calidad de los bienes, sino que el comodato lo que está haciendo usted es transmitir la responsabilidad de la tenencia, ¿ya? O la responsabilidad del bien durante un periodo de tiempo. Y por excelencia, la diferencia es que no va a pagar precio porque es gratuita, ¿ya? Si no fuera gratuita, estaríamos hablando de otra figura, ¿verdad? En ese sentido, por comodato, esta persona va a entregar un bien gratuitamente, un bien mueble o un bien no fungible o un semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y después se le devuelva. Fíjense que esta figura se parece a otra que les voy a mencionar más adelante, que es el usufructo.
porque la persona aquí fíjense, le están transmitiendo el uso de algo, pero no le están transfiriendo la propiedad. La propiedad, hay contratos traslativos de dominio donde sí se transmite la propiedad, en algunos solo la nuda propiedad, pero aquí sí se transmite nada más el uso. Ya en el arrendamiento transmitimos el uso, en el comodato transmitimos el uso, ¿verdad? ¿Sobre qué se puede hacer? Sobre bienes muebles, bienes no fungibles y semovientes, ¿verdad? En ese sentido, interviene el comodante, el que da, y el comodatario es el que se va a beneficiar. ¿Y qué es el elemento real? La cosa que se va a dar, sea mueble, no fungible o semoviente. El elemento formal, este tipo de contrato no exige, por lo que puede ser verbal, documento privado o escritura pública. Como la ley no lo dice, ¿verdad? Y aunque pueda ser formal, procuremos que se haga de manera escrita, porque cuando algo se hace de manera formal va a costar un poco más probarlo, ¿verdad? Pero cuando hay un documento privado, cuando hay una escritura pública, va a facilitarse la forma de exigir su cumplimiento, su devolución, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? Que no logro ver aquí. En ese sentido, el comodato está regulado a partir del artículo 1957, ¿verdad? Y se establece sobre qué se puede dar, cuándo va a cubrirse daños y perjuicios, cuáles son las obligaciones del comodante, ¿verdad? Avisar, no pedir, pagar gastos extraordinarios. ¿Y cuáles son las obligaciones del comodatario? Cuidar la cosa, emplearla para el uso, que no haya pérdida o deterioro, hacer los gastos ordinarios, devolver la cosa, ¿verdad? Si terminado el comodato se entra en demora, pues aquí se establece qué corresponde, ¿verdad? Cuándo van a aplicar casi todos daños y perjuicios. Pagada la cosa prestada en caso de haberse perdido, si se hallare después, el comodatario no podrá ser obligado al comodante a recibirla. El comodatario no puede retener la cosa en seguridad ni en compensación de lo que se le debe por el comodante, etcétera. Entonces, un contrato muy común es el comodato de arma de fuego, ¿ya? Porque en el comodato de arma de fuego se le transfiere la responsabilidad al que tiene el arma, ¿verdad? Sobre su uso, ¿ya? Entonces, es un contrato muy utilizado. Es que me está pidiendo aquí admitir a Edwin Arenas. Es un contrato utilizado, por ejemplo, con las empresas de seguridad para decir, mire, le vamos a entregar el arma a estos agentes de seguridad, el arma es de nosotros, ¿verdad? Pero la responsabilidad de la tenencia es de ellos. Ahora, un mal contrato de eso sería, sí, le vamos a entregar el arma y la van a tener 5 agentes y entre ellos se la van a dar. ¿Cómo hay mención? ¿Cómo el comodante sí transfiere responsabilidad, pero las responsabilidades que están asumiendo los otros va a ser compartida, ¿verdad? Porque no se va a saber quién entregó a quién, entonces va a ser un problema. Pero lo que principalmente les puedo mencionar del comodato es que no se paga, ¿verdad? No debería haber pago porque entonces estaríamos hablando de otra figura y no debe... y lo que transfiere sobre todo es la responsabilidad de la cosa, ¿verdad? Si durante el tiempo que usted tenga la cosa le sucede algo, usted va a ser el responsable la tendrá que reponer, ¿verdad? Por eso es que es importante que tengan bien claro el tema del libro segundo del Código Civil, porque ustedes ahí saben que bienes se pueden sustituir por otros, etcétera. Y la forma de cumplir las obligaciones que veíamos en clases anteriores de este contenido extra, formas de cumplir una obligación, ¿verdad? Si en el contrato se va a pactar, mire, si el arma de fuego era la tal y se pierde, se destruye, se la roban,
bajo cargo de quién va a estar la reposición y cuál me puede dar en reposición. Todo eso se tiene que pactar en el contrato. Luego tenemos otras figuras muy similares, pero aquí es inverso. Fíjense que aquí yo no entrego el bien para que la persona lo use, sino lo voy a entregar para que la persona lo guarde. ¿Ya? Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo, o cuando lo ordenare un juez. Entonces, del depósito tendríamos que ver si tiene que ver con esto, con almacenes generales de depósito, pues esa regulación específica va a aplicar. Depósitos de bodegas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué condiciones van a regir? En la ley no se desarrolla tanto una forma específica de hacerlo, ¿verdad? Solo menciona sobre todo las obligaciones que tienen que cumplir tanto el depositario como el depositante, ¿verdad? Cómo se va a restituir lo que se entrega en depósito, si por el pago, si por ese depósito se va a hacer un pago definitivamente, en qué va a consistir ¿verdad? Ustedes sabrán mejor que yo cómo operan los almacenes generales de depósito, ¿verdad? Los bienes que están pendientes ahí de pago de impuesto u otros que sean tal vez solo para efectos de funcionar como bodegas, ¿verdad? Entonces, no hay una formalidad exclusiva que la ley exija, ¿verdad? Y en consecuencia, pues deja en libertad las partes, ¿verdad?, de hacerlo. Como este tipo de contrato últimamente se ve en el ámbito empresarial, va a ser más del ámbito mercantil, cómo se va a establecer posiblemente mediante contratos de adhesión, formularios, donde se tienen que considerar otros aspectos, por ejemplo, de la ley de protección al consumidor, etcétera, ¿verdad? Y con los de las almacenes generales de depósito, pues ellos tendrán sus propias normativas administrativas, gubernamentales, bancarias, etcétera, ¿verdad? De esa índole. Entonces, no nos vamos a perder tanto. Puede ser que haya un depósito ordenado por orden judicial, ¿verdad? Que se le entregue a alguien, pues ahí van a establecerse las medidas que el juez disponga. Pero cuando es voluntario es que hay más libertad de decir cómo se va a hacer, ¿verdad? Luego tenemos otra figura, esta me la voy a saltar porque no tiene relación, pero se las voy a desarrollar, espero yo, en la última clase. Es muy, muy, muy importante. La fianza también se las voy a desarrollar porque amerita mencionar algunos puntos. La renta vitalicia, aquí es la entrega de algo, no estamos ante que nos guarden un bien. Loterías y apuestas, transacción, esto se los voy a hablar después, pero les quería hablar de las servidumbres, ¿ya? Si bien es cierto, no son contratos, sino un gravamen, se debe constituir en escritura pública. Ya ustedes lo desarrollaron en el curso de Derecho Civil 2. Solo esto es para recordárselos y para que hagan una relación arrendamiento, comodato, depósito, servidumbre, usufructo, uso y habitación. Fíjense que muchos de ellos tienen algunas similitudes, pero también diferencias. La servidumbre, entonces, es un gravamen. Nosotros no estamos vendiendo ni transfiriendo la propiedad. Solo estamos transfiriéndole al dueño de otro predio el uso de parte de nuestro predio. ¿Para qué? Bueno, puede ser una servidumbre de acueducto, de paso, de estribo, para establecer comunicación telefónica. Puede haber de todo, ¿verdad? Entonces, por servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para el uso de otro predio distinto para una utilidad pública o comunal. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el otro predio sirviente. Solo es un repaso esto porque ustedes ya lo saben. La servidumbre en realidad consiste en no hacer o en tolerar.
Porque si le estamos permitiendo a otra persona y en la escritura dice que hay servidumbre, pues después no podríamos decir, como mencionaba hoy alguien, ¿verdad? Colocar un poste para que no puedan disfrutar de esa servidumbre. Tapar, colocar portones, ya, porque si está legalmente constituida la servidumbre, se debe de respetar, ¿verdad? Incluso si se va a vender el bien, se debe advertir en esa cláusula que si bien es cierto no hay anotaciones, limitaciones y gravámenes, sí existe una servidumbre a favor del predio. Hola, Lick. Buenos días. Buenos días. Se debe permitir ese uso, ¿verdad? Como si estamos hablando otra vez la palabra de un bien inmueble, tiene que quedar eso en escritura pública. Si el bien inmueble está inscrito en el registro de la propiedad, debe esto quedar anotado también en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, ustedes ven cómo la servidumbre es no hay transferencia de propiedad, puede haber un pago, pudiera llegar a haber un pago, pero no está comprando el derecho del bien, sino mejor que celebren una compraventa de ese pedazo, ¿verdad? Para que pase a favor del otro. Pero no estamos hablando de un cambio de titular. Solo el titular sigue siendo dueño de sus 500 metros cuadrados, pero hay unos metros cuadrados que se le permiten usar al dueño del otro predio, ¿verdad? Sí, Lick. Gracias, Lick. Si en una escritura pública ahí solo menciona calle de por medio, es lo que usted decía de que, digamos, si yo soy propietario y le cedo el paso, no se convierte en público, sino como un beneficio derecho da únicamente a la persona que se le cede el paso. Sí. Ah, ok. Sí, no, es que aparte fíjese que usted, digamos en el pasado, que usted tenga una finca y haya otras fincas, ¿ya? Y usted venga y diga, bueno, como por aquí va a pasar tanta gente, pues se va a tener que establecer, ¿verdad? Que no es para uso exclusivo porque allá adentro hay 20 fincas, ¿verdad? Entonces se tiene que tener claridad de las medidas de eso, ¿verdad? Establecerlo como calle y si a futuro se llegan a hacer desmembraciones, se va a tener que considerar esa servidumbre para que los otros la sigan disfrutando, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de una gran finca. Pero si estamos hablando de propiedades, digamos que un padre viene y dice, bueno, yo voy a repartirle a los hijos, pero yo adentro, en la entrada está la casa principal y adentro hay un callejón y ahí adentro yo les repartí a ellos. Ahí es mejor hacerle servidumbre, pero no para que la gente de la calle pase, ¿verdad? Sino para que los que están ahí pues tengan derecho a entrar, ¿verdad? Entonces, las personas se distribuyen como mejor les convenga, ¿verdad? Pero yo he visto, por ejemplo, lugares con callejones y les ponen un portón y en la entrada están el montón de contadores, ¿verdad? Pero ellos están de acuerdo en que la puerta esté ahí por seguridad posiblemente, ¿verdad? Pero si necesitaría entrar una persona a hacer una notificación, pues tendría que permitírsele el ingreso para hacer una notificación, ¿verdad? Porque no puede notificar a toda la comunidad que pertenece a ese grupo de casas, ¿verdad? Luego, fíjense, existen otras figuras que tienen mucho parecido, pero no son iguales. Y es el usufructo. Y por el usufructo, una persona da derecho a disfrutar de bienes ajenos con la obligación de conservarlos en su forma y sustancia, ¿verdad? La ley no nos da una definición. Puig Peña es el que nos dice, por el usufructo una persona le da el derecho a otra de disfrutar de algo por cierto tiempo, ¿verdad? Como es usufructo, es uso y disfrute. Y no va a haber pago a cambio, porque si no estaríamos tal vez hablando de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, el usufructo se debe establecer ya sea a tiempo fijo, de manera vitalicia hasta que se muera la persona, puramente o bajo condición, ¿verdad?
Entonces debe de en la escritura ser claro y decir, ¿verdad? Por cuánto tiempo y según corresponda, pues va a tener que hacerse las anotaciones correspondientes. Uso y disfrute, ¿verdad? Usufructo, usar y disfrutar los frutos. Entonces, ahí vean ustedes que el usufructo tiene similitud con el arrendamiento, tiene similitud con otras figuras, pero vamos a usar y disfrutar. ¿Sobre qué objeto se tiene que definir? Va a haber usufructo, ¿verdad? El propietario con el usufructuario son los que van a hacer esa escritura pública, donde van a establecerse las condiciones, cuánto tiempo, qué va a pasar si la cosa se arruina, si el bien tiene alguna afectación, etcétera, ¿verdad? Puede hacerse por contrato o puede hacerse por disposición de última voluntad. Ahorita doy la palabra a Lick. Y luego hay dos figuras que se parecen mucho, pero vean a qué se circunscriben. La ley no las desarrolla tanto, solo menciona que el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y su familia. Uso, ¿verdad? Bueno, te voy a dejar este camión para que lo uses, para que salgas de tu problema económico que estás teniendo, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo lo van a disponer? ¿Para qué? Para que aproveche los frutos, ¿verdad? O te mira, de esta finca que sembramos esto, te voy a regalar una manzana para lo que se coseche ahí te sirva para tu subsistencia, ¿ya? O la habitación, ese contrato por el cual se limita a que lo que sea necesario para que viva, ¿verdad? Quien tiene derecho y su familia, aun cuando no la haya tenido, incluso al momento de tenerla. Entonces, por ejemplo, con aquellos guardianes que se les deja, ¿verdad? Viviendo en un territorio para que cuiden, pues ahí debería, si está en categoría de guardián, existir un contrato de trabajo, ¿verdad? Si no está en categoría de guardián, pues tal vez un contrato de habitación, ¿verdad? O una persona que por caridad le quiere decir, mire, es que él no tiene disponibilidad económica, se vino a estudiar a la capital, pero yo le voy a dejar que use un cuartito, ¿verdad? Pues debería de hacerse un documento escrito donde quede esa constancia, ¿verdad? Como la ley no lo regula, ¿verdad? Desarrolladamente, pues se aplicarán muchas cosas parecidas al usufructo, pero tal vez menos formales, ¿verdad? Y se deben advertir algunas cosas que se pueden y no se pueden hacer, en cuánto tiempo, en qué consiste, etcétera. Entonces debería siempre haber un contrato que justifique y fundamente el por qué una persona está usando o disfrutando de un bien, ¿verdad? También en el comodato se dan taxis, ¿verdad? Para tratar de desvincular la relación laboral con el taxista. Pero igual si se llega a establecer en el futuro que hay una relación laboral, se tendrá por relación laboral en un juzgado de trabajo, ¿verdad? Sí, Lick, perdón. Lick Montepeque había pedido la palabra. Ya se fue. Bueno. Buenos días, doctora, gracias. Buenos días. Con dos cositas nada más. Uh-huh. Yo soy contador público auditor. Sin embargo, tuve a la vista por medio de la SAT que en un reparo, ¿verdad? Un reparo con respecto a ganancia de capital. Se compraron 4 terrenos. Uh-huh. De los 4 terrenos había un paso de servidumbre. Entonces, como los 4 terrenos estaban divididos por un paso de servidumbre, esas 4 fincas se volvieron en una sola. Se unificaron. El dueño las adquirió todas. Y adquirió, se podría decir, también lo usufructo como propiedad, porque como era lo que era la división de ellas. ¿Usufructo o servidumbre? ¿Cómo? ¿Usufructo o servidumbre? La servidumbre, perdón.
Si ahí se pierde el uso de la servidumbre. Exactamente, sí, porque ya quedó amarrado con una sola finca. Exacto, el haber unificación, todo pasa a formar una sola finca. Imagino que hicieron el procedimiento de unificación de fincas. Exactamente, así es. Salvo que él quisiera dejarlo así, no hubiera hecho unificación y podría después seguir o vender, digamos, las fincas separadas, respetando siempre la servidumbre. ¿Verdad? No, pero como todo pasó a su titularidad, ya no tiene lógica que tenga servidumbre. Exactamente, así es. Esa es una. La otra, con respecto al usufructo. Yo con un terreno que está a nombre de mi mamá, me lo están cuidando. Lo que hice fue un contrato de arrendamiento con usufructo. El usufructo es de que él no me va a pagar renta durante 20 años. Ajá. Solamente. Es que eso es el usufructo. Usar y disfrutar sin que me paguen. Exactamente. Porque si no, mejor hacemos arrendamiento. Exactamente. Si no, viene la ley del inquilinato y me empiezan a pelear y todo eso. Ajá. Entonces, gracias por compartir. Entonces, para que ustedes se den cuenta que los contratos se pueden parecer, pero no son lo mismo. En algunos aplica algún tipo de bienes, etcétera. Entonces, para que ustedes se los presenté de esa manera, para que ustedes diferencien uno y otro. No quita la responsabilidad que tienen de escuchar el audio y de leer la ley artículo por artículo, al menos una vez en la vida, para que la comprendan mejor. Ya, esa es mi recomendación. Agradezco mucho la atención, pues la clase ya terminó y los espero el próximo sábado para la última clase, donde les voy a suplicar que habiliten sus cámaras durante casi todo el contenido de la clase para que hagamos algunas actividades de resumen, de repaso y de convivencia, por favor. Muchas gracias por la atención y yo siempre quedo a las órdenes de cualquier duda o pregunta, comentario que quieran hacer. Gracias. Los veo entonces. Muchas gracias, doctora. Igualmente, gracias. Gracias. A ustedes.